archivo de la irreparabilidad. Nadie lo había visto suceder y sin embargo ocurrió. En la hora central del ciclo, el ingeniero de estructuras blandas Caristeas Roy se desplomó frente a su consola. Su simbiosistema intentó una reparación inmediata. Las nanoestructuras se activaron como un enjambre microscópico, sellando tejidos, restaurando conexiones, reviviendo impulsos. Nada. Caristeas no se rearmaba, no respondía, no se integró a la conciencia común, no reanudó sus funciones, no fue posible cargar sus recuerdos desde la copia de respaldo. La respuesta fue un mensaje que nadie supo interpretar del todo. Entidad fuera de los márgenes de restauración. Fue declarado irreparable 5 horas más tarde. La palabra era arcaica, un fragmento lingüístico alojado en los registros históricos, con significado técnico apenas comprendido. En los primeros siglos, tras el colapso de Caristeas, los registros históricos fueron consultados. Se reactivaron sistemas lingüísticos abandonados, algunos con reverencia, otros con incomodidad. Un término fue recuperado de entre archivos de antiguos monasterios, textos filosóficos y mitos digitalizados. Muerte, cese irreversible de la presencia, sin retorno, sin puente, sin propósito. La red de diagnóstico no lo aceptó. Los animales mueren, dijo una voz del núcleo de administración. Las plantas también. Incluso los satélites tienen fecha de falla. Pero no los humanos, repitió otra, con la certeza del que repite una fórmula. Caristeas era humano, y ahora ya no. El cuerpo fue almacenado en el archivo de irreparables, una cámara vacía durante 1000 ciclos, un símbolo ceremonial más que práctico, y yo fui asignado como cronista del evento, no por especialidad, sino por azar. Mi función era registrar excepciones. No entendía lo que debía escribir, pero sí entendía que algo había cambiado. Recordé una línea que me había perturbado desde que la encontré entre los fragmentos de un diario del siglo anterior al enlace. El sentido de vivir no está en la permanencia, sino en la certeza de lo efímero. Me detuve. ¿Cómo podía alguien construir un deseo con esa premisa? ¿Cómo no sentir que vivir sin fecha de expiración era preferible? Desde que Caristeas fue declarado irreparable, las reacciones sociales fueron desordenadas. No en las formas, nadie gritó ni lloró, pero algo había en los rostros, una desorganización emocional sin precedentes. Algunos hablaron de pérdida, otros usaron la palabra interrupción, pero había un grupo, casi todos los nacidos después del siglo 900, que no podían entender qué significaba que no habría retorno. ¿Y cuándo volverá el módulo de integración?, preguntaban. No lo hará, decíamos. No hay módulo para lo irreparable. Entonces, ¿qué sentido tiene recordarlo? Esa pregunta fue la grieta, porque sin muerte el recuerdo dejó de ser sagrado. Solo había continuidad, progreso, actualización. Fui al archivo a ver el cuerpo. Esperaba una cápsula sellada, un conjunto de datos suspendidos, pero lo vi, a él. El rostro de Caristeas incompleto, como si la simbiosis se hubiera rendido en seco. Me invadió una sensación que los antiguos habrían llamado nudo, no en el pecho, no usamos esa palabra, sino en la red cognitiva, una congestión de pensamientos no codificables. Pensé en una frase que no había sido usada en siglos. Se ha ido. Nadie desea eso ya.
Nadie se iba. Una noche desconecté mis protocolos de estabilización afectiva. Lo hice para entender, me dije, pero en verdad lo hice porque necesitaba sentir el vacío con forma. Y entonces lo soñé. Caristeas estaba en un entorno sin coordenadas, un espacio oscuro y mineral, como si el mundo hubiera sido excavado desde dentro. No llevaba el traje simbiótico, su piel estaba agrietada, no sangraba, pero se veía frágil, como si pudiera romperse de nuevo. Frente a él, una figura sin rostro, el cuerpo de alguien que ya no era cuerpo, solo la sugerencia de una existencia fallida. Se tendía sobre una superficie de piedra. Caristea se arrodilló, colocaba su frente contra la frente ausente del otro. No intentaba repararlo, no intentaba activarlo, solo murmuraba algo que en el sueño pude entender. Lo sé, yo también terminé, lo entiendo ahora. Esto también era nuestro destino. Y entonces ocurrió algo más perturbador. Caristeas miró directamente hacia mí. Tú también lo sabías, solo que lo habías olvidado. Y desperté. Al abrir los ojos, el cuerpo me dolía, una ilusión causada por el apagón de los protocolos de estabilización. Pero el dolor estaba ahí, era mío. Me quedé sentado por horas sin activar los sistemas de mantenimiento, solo esperando. Y entendí. Nos convencimos de que habíamos vencido la muerte porque evitamos la descomposición. Pero eso no es vencer, es negar, es dormir sobre una bomba apagada y llamar a eso paz. Caristeas no fue el primero en morir, fue el primero en hacerlo sin que tuviéramos las palabras para despedirlo. No tenemos los ritos, no sabemos qué hacer con lo que se ha ido. Convertimos la muerte humana en una superstición arcaica, en una falla mecánica ya superada. La irreparabilidad era un archivo, un registro fósil, una palabra sin uso, hasta Caristeas. Ahora todo tiembla, porque si Caristeas puede terminar, ¿por qué no yo? ¿Por qué no tú? La muerte siempre estuvo ahí, solo esperaba su turno, y ahora que he hablado de nuevo, solo me queda una tarea: nombrarla y divulgar el concepto, no para entenderlo, sino para que no nos destruya en silencio.